Estimada docente Jimena Cárdenas, para mi presentación de noticia, el tema está dado por el Derecho Internacional Humanitario y yo he escogido una noticia del Comité Internacional de la Cruz Roja en el caso sirio. Para empezar, el ápice del conflicto se marca cuando, en marzo del 2011, empiezan las protestas en contra del presidente sirio Bashar al-Assad, en los cuales se forman grupos de oposición de la mano con el ejército de los desertores. En esta instancia se unen y se crea el Ejército Sirio Libre, para lo cual Bashar al-Assad consigue aliados, en primera instancia Irak y Hezbollah, y finalmente con Rusia. En otras instancias se consigue por parte de los rebeldes financiamiento del gobierno de Qatar y también por Arabia Saudita. La guerra civil de Siria ha entrado a su octavo año, lejos de vislumbrarse su final debido a las condiciones en las que se encuentra. El conflicto de Siria se caracteriza por infracciones frecuentes al derecho humanitario internacional, en los cuales se evidencian claramente bloqueos, ataques desproporcionados a las zonas urbanas, ataques en contra de los civiles y a los servicios civiles como las ambulancias y el abastecimiento de agua y de la misma manera a mercados. La labor de la Cruz Roja se marca en sí a la cooperación para que de esta forma ellos como órgano del derecho internacional humanitario puedan entrar y brindar ayuda a los civiles que no se encuentran en el conflicto y de la misma manera a las personas que han quedado fuera del conflicto. Para esto, la Cruz Roja, en conjunción de la Media Luna Roja Árabe, Siria, han desplegado labores para proporcionar agua potable y mejorar los servicios de las personas en las que se encuentran en estas condiciones. En la siguiente etapa, para hablar de mi marco teórico, me dirigiré a lo que en sí consiste el derecho internacional humanitario, el cual es un cuerpo de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario que se desarrollan específicamente en los conflictos armados de índole internacional o no internacional, los cuales se limitan a razones humanitarias por el hecho de que las partes beligerantes deciden los métodos y los medios a utilizarse en la guerra para que se establezca la protección de las personas y de los bienes afectados o de los que podrían ser afectados en este conflicto. El derecho internacional humanitario posee normas, órganos, pero no procedimientos. Las normas son los 4 protocolos de Ginebra de 1949 y los 2 protocolos adicionales de 1977, y su órgano es el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual es un sujeto atípico y funciona como un órgano de asesoría para el derecho internacional. El derecho internacional humanitario debe ser aplicable para los conflictos armados internacionales y de la misma manera para los conflictos armados no internacionales, en los cuales se ha establecido durante la historia el cambio del significado de guerra, en los cuales la Carta de las Naciones Unidas y los convenios de Ginebra fueron quienes marcaron un hito al cambiar la modalidad o el significado de guerra por el de conflicto armado. El DIH tiene su obligación en los ámbitos personal, espacial y temporal. Los conflictos armados se han dividido en dos: los conflictos armados internacionales y los conflictos armados no internacionales. Los CANIs se pueden dar entre el Ejército Nacional frente a un grupo armado organizado o entre dos grupos armados organizados. Para esto existen dos cuerpos normativos. El primero es el artículo común de los 4 convenios de Ginebra, de la mano de los 2 protocolos adicionales. Los CAI se pueden dar entre un Estado frente a otro Estado. De la misma manera se pueden dar entre un Estado y un Ejército de Liberación Nacional. Y el último, lo que fue el Nicaragua Case, un Estado versus un Estado disfrazado de la contrainsurgencia. En el ámbito de los CANI se puede dar entre grupos armados organizados frente al Ejército Nacional, entre grupos armados de la misma índole. Los ámbitos de aplicación del DIH se pueden dar en 4 circunstancias. La primera es el ratione materiale,
La segunda es el ratione personae, en los cuales se distinguen los sujetos activos y los sujetos pasivos. El siguiente es el ratione temporais, que se da su aplicación en el tiempo. Y finalmente el ratione loci, que es su aplicación en el espacio. Cabe resaltar que existen ciertas diferencias en lo que es un CAI y un CANI. La principal es la existencia de prisioneros de guerra en los conflictos armados internacionales. En otro ámbito, las normas que regulan un CANI se relacionan con el ordenamiento jurídico de los estados, los cuales se encuentran en la obligación de adecuar su legislación interna para que estas normas tengan cierta similitud con el derecho internacional humanitario. En el marco de los conflictos internos, los estados asumen soberanamente el compromiso de luchar contra los grupos de rebeldes en su territorio, pero no reduce su responsabilidad cuando ellos no puedan justificar las violaciones a los derechos humanos. En la tercera etapa de mi presentación, evidenciaremos los elementos que se encuentran presentes en mi lectura con los que se encuentran en mi noticia. En su primera instancia, nos encontramos ante un CANI, un conflicto armado no internacional, cuando se da una disputa entre el presidente de Siria, Bashar al-Assad, en contra del ejército sirio de liberación. Su aplicación espacial del derecho internacional se encuentra claramente destinado a brindar protección a todas las personas afectadas en este conflicto armado. De la misma manera, se evidencia que cuando los aliados del gobierno realizan ataques, no toman en cuenta el principio de distinción, ya que atacan a civiles. Entonces, entraríamos en una violación a este principio de distinción. De la misma manera, encontramos a que atacan a lugares neutrales, de los cuales cada uno de ellos han aceptado, como es el ejemplo que bombardearon a mercados y a fuentes de agua potable. También, en el conflicto de Siria existen graves infracciones frecuentes al derecho internacional humanitario, por lo cual existe un órgano en el DIH, el cual es el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual brindará asesoría de cómo aplicar el DIH para ofrecer servicios a las partes beligerantes. Finalmente, en cuanto a la aplicación temporal del derecho internacional, cabe destacar que existen normas aplicables desde el inicio del conflicto, el transcurso del conflicto y la finalización del conflicto hasta la consecución de la paz, los cuales deben estar claramente puestos en marcha de los países que han ratificado los 4 convenios de Ginebra y los 2 protocolos adicionales.